18º domingo del tiempo ordinario. De la mano de San Lucas, llamado también el evangelista de la misericordia, estamos meditando en estos recientes domingos el itinerario espiritual del cristiano. La semana pasada se nos enseñó a orar y en esta semana nos pone de presente qué uso debemos hacer de los bienes materiales y cómo ellos no deben ser un obstáculo para el crecimiento de la vida espiritual, todo lo contrario, deben ayudarnos para poder ejercer lo que en el Evangelio de Mateo encontramos como las obras de misericordia. Detengámonos por unos momentos en algunas afirmaciones, en esta ocasión muy ligadas en los tres pasajes, tanto del Eclesiastés como de Colosenses y de Lucas, en torno del uso de los bienes materiales. Pablo comenzará haciéndonos una invitación. Aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Puesto que hemos sido resucitados con Cristo, somos ciudadanos del cielo, no de la tierra. Y por tanto, la aspiración que debe mover nuestros corazones es precisamente gozarnos de los bienes celestiales, no los de la tierra, puesto que los bienes del cielo son perdurables, son eternos, no se acaban. Los bienes materiales caducan, se destruyen, se consumen, terminan. Y por tanto, resucitados en Cristo y con Cristo, debemos buscar siempre el ser hijos de la luz, el comportarnos como esos ciudadanos del cielo, con unas características especiales que para Lucas se sintetizan en la misericordia. Sean misericordiosos como misericordioso es su Padre Celestial. Allí entonces viene una primera conclusión. ¿Cómo y qué debemos hacer para alcanzar los bienes celestiales, los bienes del cielo, los bienes de arriba? Una primera respuesta la encontramos la semana pasada y es con la oración, el discernimiento. Esa oración, esa iluminación que nos da el Espíritu Santo, que Dios da a los que se lo piden, pues nos permiten descubrir efectivamente cuáles bienes materiales, cuáles bienes de la tierra propician los bienes celestiales, nos ayudan a entrar al cielo y cuáles no. Y nos dará también entonces la fortaleza, ese mismo espíritu, para desechar o hacer un uso proporcional a los bienes materiales. Porque hay que decir que los bienes materiales per se, por sí mismos, no son malos. Todo va también en el uso que hacemos de ellos. Primer llamado, pues, de la mano de San Pablo a los Colosenses, aspiremos a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Y si vamos al libro del Eclesiastés en el capítulo 1, pues el autor sapiencial parte de una afirmación, esta vez muy radical. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Más aún, ¿qué saca el hombre de todos sus trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? Vanidad de vanidades. Tal vez una de las causas más comunes que ha llevado al ser humano
a generar guerras, a propiciar la violencia, incluso a matar a otros. Es la adquisición inadecuada, ilícita de los bienes materiales. Es poner por encima de la dignidad humana las cosas del mundo, empezando por el dinero. Ya lo dijo el Papa Francisco en distintas ocasiones y de manera particular cuando vino a Colombia. El diablo entra por el bolsillo. Y estas realidades de dolor que vivimos, pues muchas veces están motivadas por intereses de carácter económico. Propiciar la guerra, por ejemplo, genera en algunos países, para algunos estados, un enriquecimiento. Producen nuevas armas, elaboran drones, investigan, realizan, producen y atacan con bombas nucleares, como ha sucedido ya en años pasados y frente a la cual hay grandes amenazas hoy. Países que dicen que no participan directamente en guerras, pero facilitan las armas a los países en conflicto. Yo personalmente pienso que ahí hay una doble moral, porque no solamente participa o hace guerra quien mata, sino quien da el instrumento para que mate. Y todo ello, pues, tiene un componente económico muy grande. De hecho, vemos que en la guerra Rusia-Ucrania, pues el propósito son las fuentes de gas, las fuentes de materiales raros, preciosos, que sirven precisamente para la guerra, para las armas o incluso para todos estos instrumentos de informática que son los que están tomando grande boga hoy. Pero no tenemos que pensar en eso tan lejos. ¿Cuánta gente por unos dineros que les dan 500,000, 1,000,000, 15 millones, 20 millones, lo que sea, se disponen a matar? Son sicarios. O aquellos que han matado por quitarle un celular, o unas gafas finas, o un reloj de alta gama. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y por eso el Señor también en algún otro pasaje nos recordará: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Cuando vamos avanzando en la madurez espiritual, debemos ser capaces de hacer el uso adecuado, proporcional, racional, moral y ético de los bienes materiales. De tal manera que, como lo dije hace un momento, esos bienes materiales no sean un obstáculo para nuestro crecimiento en la fe, nuestro crecimiento espiritual. Cuando nos dejamos dominar por las cosas del mundo y hacemos de ellos, de esos bienes, un Dios por el cual se justifica hacerlo todo o dejarlo todo, estamos equivocados, nos destruimos a nosotros mismos. De allí entonces que el Señor en el pasaje de Lucas hoy también nos hace una advertencia igualmente radical. Guárdense de toda codicia. Punto 1. Y punto 2, que es una afirmación también categórica. La vida no depende de los bienes. La vida no depende de los bienes. Todo lo contrario a lo que muchas personas piensan. Todo lo contrario a una educación que incluso en las escuelas y en las familias estamos propiciando a las generaciones actuales, donde el uso de las tecnologías o de la inteligencia artificial o de los bienes que generan un estatus, pues son los que
van generando un modo de vivir artificial, pasajero, con una alegría que se vuelve mentirosa, perdónenme que lo diga así, que se vuelve apariencia, que se vuelve careta. ¿Cuánta gente, inclusive artistas, personas del jet set, personas que tienen cierto liderazgo cultural, deportivo y demás, esconden dentro de los éxitos y el dinero que ganan, pues tristezas, dolores, vicios? ¿Cuántos no se han suicidado? ¿Cuántos no se han dejado dominar por las adicciones, la droga, el licor, el sexo? Porque han puesto su tesoro, su corazón, en los bienes del mundo. Porque no han meditado en aquello de vanidad de vanidades. Todo es vanidad. La belleza pasa, la salud pasa, los años pasan. Todo pasa en este mundo. Y debemos incluso también prepararnos para esa evolución natural que también es bella en todo ser humano, en toda persona, hombre o mujer. La misma energía de la juventud no se va a tener en la ancianidad y debemos prepararnos para ello. ¿Cuántos se hacen operaciones estéticas para que no les aparezca una arruga o no le aparezca una cana o no se le vea un poquito de grasa? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Guárdense de toda codicia. La vida no depende de los bienes. Hay personas incluso muy ricas, de los más multimillonarios del mundo, que ante un accidente, una adversidad de salud, han quedado limitados. Los bienes que tenían de nada les sirvió para tener una vida con una mejor calidad. Por eso, este itinerario espiritual que nos propone San Lucas, ahora con el manejo y uso y cuidado también de los bienes materiales, la próxima semana estaremos llamados a pensar en cómo debemos estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora en que vamos a ser llamados. Pues es interesante detenernos una y mil veces en esto que nos propone el Señor. El auténtico cristiano, el verdadero seguidor de Cristo, debe ser una persona desprendida de los bienes materiales. Y desprendida no quiere decir que tenga que vivir pues en la pobreza extrema, no, sino que su felicidad no dependa de ella, de esos bienes, de esa riqueza. Y que si se siente destinatario de una riqueza, pues piensa en lo que Pablo también nos dice: ¿qué tienes tú que no hubieras recibido? Todo lo hemos recibido del Señor. Los pobres siempre estarán con nosotros. Y por tanto, si tenemos la posibilidad de tener unos bienes, pocos o muchos, es para que lo pongamos al servicio de los demás. Y que haya una motivación también de fondo, como lo dirá el salmista: Señor, tú has sido nuestro refugio. Queridos hermanos, reitero pues estas afirmaciones que nos regala la palabra de Dios en este 18º domingo del tiempo ordinario, que ojalá nos motiven siempre para tener una vida según Dios. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aspiremos siempre a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Y la vida no depende de los bienes. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.